Me llamo Isabel, tengo 20 años y ahora mismo estoy estudiando tercero en Medicina de la Autónoma. Tenía 15 años cuando me diagnosticaron. Leucemia linfoblástica aguda común de los linfocitos. Con 15 años era muy deportista, hacía mucho deporte. Entonces, y bueno, aparte en cuarto de la ESO, pues yo era súper autoexigente y tal, y quería estudiar un montón y hacerlo todo bien. El problema es que dormía poco y me mareaba y yo qué sé, pues me entraban taquicardias y tal, y yo pensaba que era por eso, por el cansancio. Pero ya llevaba 15 días con taquicardias y mareos y un día me caí, estaba haciendo aeróbic y me caí al suelo del mareo. Y ya se lo dije a mis padres en plan, jolín, llevo 15 días con taquicardias, me dan hasta en la cama tumbada, no sé qué me pasa. Y me dijeron que yo de pequeña me había salido un soplo en el corazón muy pequeño, pero que a lo mejor podía tener que ver. Entonces fui al centro de salud que hay justo enfrente de mi colegio para que cuando hiciese educación física se me daba una taquicardia, pues ir a que me hiciesen un electrocardiograma y me midiesen las pulsaciones y las constantes y tal. Pero cuando fui a avisar de que podía pasar eso, subiendo creo que eran 3 escaleras para avisar al médico, me volví a dar. Y me midieron y tenía cerca de 200 pulsaciones por minuto, habiendo subido 3 escalones. Y me dijeron que me daban una analítica para dentro de una semana. Y mi madre me dijo que no me podía quedar así porque mi madre tenía miedo de que yo tuviese un infarto o algo. Y entonces me llevaron por el seguro privado a la clínica Moncloa y nada, me miraron la conjuntiva, vieron que estaba súper pálida, en plan, lo tenía blanco, la lengua igual, los labios igual, o sea, no tenía color. Y me hicieron una analítica al momento y me dijeron que tenía anemia, pero no me especificaron qué tipo de anemia, me dijeron no es alimenticia. Entonces me quedé así y dije, pues yo que sé, igual me estoy desangrando por algún lado. Y mi madre, pues no sé por qué, ya sabía lo que tenía, en plan, se lo imaginó. Y se pasó llorando toda la noche. Y ella decía, mamá, no te preocupes, que yo estoy bien, que de verdad no va a ser nada, tal. Y me estuvieron poniendo sueros toda la noche porque me dejaron en observación para ver si cambiaban los valores. Y no cambiaban. De hecho, algo curioso, o sea, que ahora me doy cuenta de por qué era, es que cuando me sacaron sangre la tercera vez en el hospital por la noche, la sangre salía transparente. Y era porque, claro, no tenía hemoglobina. Tenía un montón de blastos y no tenía hemoglobina. En la médula no salía la sangre, la hemoglobina. Entonces no tenía oxígeno, por eso tenía taquicardia, porque necesitaba llegar mucha más sangre a los tejidos para obtener la misma cantidad de oxígeno. La sangre estaba blanca porque no tenía oxígeno y no podía ser roja. Y claro, yo me asusté al principio, pero no dije nada, ¿sabes? Y ahora lo entiendo por qué. Y al día siguiente, como no habían cambiado los valores, me hicieron la extracción medular y me dijeron, si tardamos 2 días, es que está todo bien, porque no es preferente. Pero tardaron nada, un día, porque me lo hicieron por la tarde, eso, y al día siguiente ya tenía el resultado. Y ya fue cuando me diagnosticaron. Pues al principio nada, porque no me lo esperaba. No, pensaba que no me podía pasar a mí nada malo. Pero cuando me dijeron siéntate y me dijeron que tenía una enfermedad grave. Y a continuación me dijeron que tenía leucemia. Y me quedé al principio bloqueada, no pensaba nada y a continuación, además es que se los dije, le dije, no puede ser, no puede ser. Y me dijeron sí y tal. Y les pregunté que si eso era cáncer, porque no lo sabía. Y, o sea, me sonaba, pero no lo sabía. Y no me quisieron contestar. Entonces, al final se lo tuve que preguntar a mi madre y fue ella la que me tuvo que decir que sí, que era cáncer. Y bueno, pues con 15 años, ¿qué vas a pensar? Que se acaba tu vida. Pues mi tratamiento por protocolo son 2 años y pasa por diferentes fases. Entonces, la primera fase, o sea, a mí me diagnosticaron en el hospital de la Moncloa y me dieron 2 opciones porque estaba en el límite de edad. Si quería ir a un hospital de adultos, que era el de la Princesa, o a un hospital pediátrico, que era el Niño Jesús.
Me dijeron que si iba a la Princesa el tratamiento oncológico de adultos era menos agresivo porque la capacidad de reproducción celular pues era menor. Y sin embargo en pediátrico era más agresivo y las dosis a las que yo me iba a someter eran más altas por mi peso y por mi edad. Y que podría tener muchos efectos secundarios, pero a la vez como que podía ser más efectiva. Y estuve mirando ese día, que bueno, que no estaba yo para mirar nada, pero al final de nuevo te tienes que distraer. Y se supone que el niño Jesús era de referencia, entonces, como tenía que tomar yo la decisión, que era mayor de 14 años, le dije a mis padres que quería ir al niño Jesús. Y les pareció bien y al día siguiente, no, esa mañana a la 1 me llevaron al niño Jesús. Me repitieron las pruebas y al día siguiente empecé la quimioterapia. El principio eran 40 días ingresada con tratamiento de quimioterapia o todos los días o cada 2, no me acuerdo bien. Y a los 20 días, o sea, justo a la mitad de esos 40, entras en aislamiento porque entras en neutropenia. Te bajan todas las defensas y tienes que estar aislada. En esos 20 días últimos se me hizo súper largo porque no, o sea, veía a mis padres, pero entraban con mascarilla, tal, no sé qué, no era como antes que podías salir de la habitación. Y la comida era una mierda. Pero bueno, luego me dejaron salir de mi casa, o sea, salir del hospital a mi casa por fin de año, porque me diagnosticaron el 23 de noviembre. Y nada, luego, o sea, tuve efectos secundarios y después los ingresos eran al principio cada 5 días, que me ponían una quimioterapia de 5 días, o sea, de 2 días la quimioterapia que estaba 2 días pasando, y luego estos 3 para hidratarte y tal, y luego te ibas a tu casa. Y luego volvías y igual, así durante 3 o 4 meses, y después ya te pasaban a poner quimioterapia en hospital de día, solo ibas por la mañana, te ponían la quimioterapia y te ibas a tu casa. Pues consistía en una inyección intramuscular semanal que tenía que ir al hospital, me la ponían y punto, y una pastilla diaria en ayunas después de cenar todos los días. Pero vamos, que esa quimioterapia se nota muy poco y cuando más lo notaba era a lo mejor cuando llevaba ya muchas inyecciones y me la ponían, a lo mejor estaban 2 días un poco más revuelta y tal, pero nada que ver con la del primer año. Pues supongo que tener 15 años y estar en un hospital encerrada sin tener contacto con lo que tenías antes. Al final tuve suerte porque me tocó en cuarto de la ESO en bachillerato, que es cuando cuenta la nota, pero a la vez, jolín, con 15 años lo que te apetece es salir con tus amigos, conocer chicos, irte de compras, peinarte, sabes que te quedas sin pelo al final. Entonces yo creo que lo que más me cuesta es asumir que no puedo seguir haciendo eso, y no en el hospital, porque en el hospital al final sabes que tienes que estar ahí un tiempo y que luego te vas a tu casa, sino volver a tu casa y darte cuenta de que a pesar de que estás ahí, en tu casa como antes, no puedes tener tu vida. No puedes igual irte a caminar media hora o tal porque te cansas, no llegas. O ir al cine porque no te dejan, porque estar baja de defensas y es una fuente de infección. Lo mismo con los cines, lo mismo con el transporte público. No puedes hacer lo mismo que hacías antes. Entonces al final o te vienen a ver a casa o no haces nada. Entonces pues al final todo el mundo sin querer te trata como si fueses de cristal, como si te fueses a romper, y a mí pues no sé, me gustaba que la gente me tratase normal porque al final seguía siendo la misma. Estaba enferma, pero seguía siendo la misma, con las mismas inquietudes, con las mismas ganas de hacer las cosas. No sé, seguía teniendo 15 años y quizás eso fue lo que más me costó porque digamos que al final hay un grado de madurez que sin querer coges que te hace estar un poco desubicada de tu entorno habitual. Mi primera compañía de habitación fue súper importante porque yo no tenía ni idea de nada y llegué allí con un montón de miedo de las cosas que me metían y de las pruebas que me tenían que hacer. Y a mí me hicieron la prueba diagnóstica que me hicieron en el hospital de la Moncloa. Como yo entré por adultos, me la hicieron sin anestesia, la extracción medular.
y eso a mí me pareció horrible, lo pasé fatal. Entonces cuando me la tenían que repetir el Niño Jesús, al principio tenía pesadillas por la noche, no quería hacérmela, tal, digo, pero si es que te llega con la que ya tienes, no me la vas a volver a hacer. Y me explicó que no se daban, tal, luego pues para las quimioterapias pues me decía, no te preocupes, ya aunque te la pongan vas a estar bien, a lo mejor estás mal mañana. Y esas cosas que, bueno, que saberlo y hablarlo con alguien y tal, pues te ayuda un montón porque no te ves sola en algo así. Sí que es verdad que tenía la edad de mi hermana, 4 años menos que yo, pero es que allí es como si tuviese tu edad, o sea, es cuestión de supervivencia. Sí, yo me hice súper amiga también, súper amiga, a ver, de una chica de 7 años y yo tenía 15. En plan, tenías que pasar el tiempo con alguien y estabas de tus padres, pues, hasta las narices. El problema de los vínculos es que no todo el mundo le va bien. Entonces, pues, también tienes que aprender a pasarlo mal. Muchos. O sea, muchos buenos y muchos malos. Como yo me sometí a un tratamiento pediátrico, aunque en principio no me correspondía, porque los adolescentes no tenemos quimioterapia específica. Me refiero, o te vas a adultos o te vas a niños, pero no hay una quimioterapia específica para ti. Pues como me fui a la pediátrica, me fue muy bien, porque además de que las dosis eran altas, era agresiva y mi cuerpo reaccionó bien, mi exposición, es decir, como yo me presentaba a la quimioterapia, no era negativo, ¿sabes? Yo, cuando me ingresaron, tenía un 70% de médula llena de blastos, de células de linfocitos B, pero no me habían pasado sangre periférica ni el sistema nervioso central. Entonces tenía más posibilidades de curarme porque no estaba diseminado, estaba localizado en médula. Entonces, pues al final todos esos factores hicieron que me fuese muy bien con la quimioterapia, y la prueba que me hicieron a los 15 días de tratamiento, lo normal era que saliese en un 10% la médula, me salió menos de un 1. Es decir, que me fue muy bien. Tenía que seguir con el tratamiento porque siempre hay margen de error, porque te pueden quedar tal, el protocolo es así, pero bueno, que tuve mucha suerte. El problema es que también tuve todos los efectos secundarios de la quimioterapia. Se me cayó el pelo, obviamente, vómitos, dolor de tripa, mareos. Tuve una quimioterapia que me sentó fatal, que se llama Vincristina, que no sé cuál es el principio activo porque no lo sé, pero afecta, sé que tiene algo que ver con una proteína relacionada con la mielina de los nervios, tiene relación. Y a mí me produjo una neuropatía, es decir, me produjo una desmielinización de los nervios periféricos a nivel motor. Entonces, cuando salí, que os he dicho que salí para fin de año, tuve que ingresar antes de Reyes porque tenía unos dolores que no me podía mover, o sea, lo estaba pasando fatal. Y estuve con morfina y gracias a mi médico no me quedé inválida. O sea, me trató muy a tiempo ese síntoma, ese signo y pude recuperarme de tal forma que tuve rehabilitación 2 días. A los 2 días ya podía caminar, ¿sabes? No, me dolía, pero no tal. Y así otro gordo, bueno, la mucositis que tiene todo el mundo, que es que se te enllaga todo el tubo digestivo desde la boca al ano, hongos en la boca y tal, pues que, como estás inmunodeprimido, los que tienes normalmente pues no te atacan, pero ahora sí. Luego, aparte de la quimioterapia, también, o sea, como parte del tratamiento había una dosis muy grande de corticoide. Entonces el corticoide me produjo una necrosis avascular bilateral de las 2 cabezas femorales, pero esto a posteriori del tratamiento, es decir, 1 año después de que acabase todo el tratamiento, los 2 años, porque con corticoides estuve 1 año, el segundo año ya no tenía corticoide. Y en mi tercer año, o sea, 1 año después de haber terminado, fue cuando se me manifestó y bueno, con un tratamiento de células madre, pues bien, pero creo que ha sido para mí el peor efecto secundario de todos. Y no sé, algo dentro de mí me dice que tengo que devolver todo lo que me ha dado la vida. Y qué mejor manera de devolverlo que ayudando a la gente, no a curarse a lo mejor, pero a vivir un poco mejor o a estar mejor. Y bueno, yo creo que sí. O sea, me cambió la vida en general. Puede ser que acabes haciendo medicina igual. No lo sé porque ya digo que yo antes no me veía capaz. Pero desde entonces, pues, entre que me veía capaz y que
la vida pues me hizo tomar esa decisión, pues igual sí que tiene que ver. Pues hay mucha gente que cuando se inscribe, o piensa inscribirse para donante de médula, nunca piensa en puedo utilizarlo yo yo o cualquiera de mi entorno. Piensa que va a ser para alguien desconocido, para alguien con quien no tiene relación, pero es que en realidad estás ayudando a tu entorno y te estás ayudando a ti mismo, porque ¿quién te dice que no puedas tenerlo nunca? Y qué mejor método de compatibilidad que algo tuyo. No sé, yo creo que se lo tiene que pensar mucho porque hay mucha gente, ya no solo por él y por su entorno o tal, sino que hay mucha gente que está en el límite de o vivir o morirse. Y una de las claves para que decida eso, además de otras cosas, es que encuentre un donante compatible. Y si hay más gente donando sangre, haciendo donación medular, habrá muchas más posibilidades de que alguien haya compatible contigo. Y que tampoco se asuste porque no es como antes de que te quitan un cacho de médula, porque no es así. Simplemente es como si te hiciesen una donación de sangre. Lo que pasa es que en lugar de ser directa, es como un circuito. Te están sacando sangre todo el rato y hay como una máquina que se llama aféresis y entonces selecciona lo que ellos quieren. Y nada, y va pasando, la guardan y ya está. Y el otro método que hay, porque este es muy puntero, pero hay otro que es el más usado, que es una aspiración medular como la que me pudieron hacer a mí, que es un liquidito así, pequeñito, o sea que te fue muy poco, y te lo hacen dormido, no te enteras de nada, y son unos minutos. A ver, igual son 15 minutos dormido, pero que no es nada. No te tienes que someter ni a una cirugía ni nada por el estilo. Es tan fácil como una extracción de sangre o como una prueba de hospital. No tiene ningún tipo de riesgo para ti hacer una donación y puede salvar a mucha gente. Pues para mí, aparte de todo mi entorno y lo que he contado que fue difícil, esa fue la parte más difícil, mi familia. Yo tenía una hermana con 10 años que necesitaba también cariño y atención. Mi madre, que se quedaba todos los días a dormir conmigo en el hospital y tuvo que dejar de trabajar. Y mi padre, que tenía que trabajar y tampoco se puede hacer tanto cargo de mi hermana. Así que al final tu familia se rompe, porque la estructura familiar desaparece. Mis padres se turnaban como podían para verme, mi hermana venía cuando podía, mi hermana se pasaba mucho tiempo en casa de sus amigas y se dormía allí muchas veces. Es la parte más difícil para mí de la enfermedad, porque cuando te pasa a ti, dices estoy mal yo, pero que la gente, y sobre todo tus padres y tu hermana y tus abuelos estén mal porque tú lo estés y tú no puedas hacer nada, es horrible porque yo lloro y se me pasa. Pero ¿cómo puedo hacer que mi madre deje llorar? Eso no lo puedo hacer. Nunca se puede decir que uno está completamente curado porque el alta te lo dan a los 10 años y es por algo. Pero sí que es verdad que me diagnosticaron en noviembre de 2011, vamos a llegar a noviembre de 2016 y hace 5 años que me diagnosticaron y 3 que acabo el tratamiento. Y el año pasado en enero, sí creo que fue en enero, me quitaron el Porta, que es donde te meten la medicación. Y eso en principio es un indicio de que tienes muy pocas probabilidades de recaer en la enfermedad. Cuando me preguntan que si estoy curada, pues desde los, a lo mejor desde los 15 días, pero desde los 3 primeros meses de tratamiento se supone que yo no tenía enfermedad. Y desde que terminé el tratamiento no he vuelto a tener enfermedad y las revisiones pues han ido bien, ahora son cada 6 meses, si esta sale bien será una vez al año. Pero realmente hasta que tenga 25 años y ya han pasado 10 años no me van a dar el alta completa. Entonces yo no podré decir con seguridad
que estoy curada. Que piense que va a salir. Tiene muchas probabilidades de salir, de que todo vaya bien. Hay muchísima gente que se pone bien, la mayoría. Y nunca puedes pensar que no vas a salir, porque es entonces cuando primero se te pasa el tiempo eterno, te hace más efecto todo, o sea, todo te viene peor, te tiras más tiempo en el hospital, porque aunque parezca que no, el estado anímico sí que influye en los niveles de leucocitos en sangre, de verdad que influye. Por hormonas, pero supongo, pero influye. Es verdad que puede pensar que es el final de su vida, pero es el principio de otra nueva, y por lo menos yo soy mucho más feliz que lo que era antes, y todo el mundo que conozco que ha pasado por lo mismo o por situaciones parecidas lo es. No es que valores las cosas de manera diferente, que sí, sobre todo al principio todo te parece, jolín, y eso salir a la calle es increíble, pero eso con el paso del tiempo sí que te vas acostumbrando y tal. Pero hay ciertas cosas como tus valores que cambian para siempre, y aprendes a querer, de verdad, a valorar las cosas, aunque no seas salir a la calle que se te olvida, pero valorar detalles de verdad. Y al final, aunque tengas un montón de problemas, yo por lo menos me considero feliz, porque me gusta vivir y me gusta tener la oportunidad de vivir una vida que yo he podido sacar adelante gracias también a mucha gente, pero al final quien sale eres tú, y también de ir logrando cosas, porque a partir, si logras eso, te crees capaz de lograr cualquier cosa. Y yo, si no hubiese pasado por eso, a lo mejor no me hubiese creído capaz de poder estar estudiando medicina ahora, o de poder hacer, por ejemplo, yo siempre me he querido irme de voluntariado y nunca, o sea, era algo que quería hacer, pero que no me veía capaz de hacerlo, pero me cambió la vida. Me he ido a África, estoy estudiando medicina, sé lo que quiero hacer, me encanta mi vida porque me gusta vivir. Yo también tengo problemas, y tengo los mismos problemas que a lo mejor puede tener cualquier persona, o más, quién sabe, pero me gusta mi vida y estoy feliz, y al final es lo más importante.